Bienvenidos, amada comunidad Edale Yashua, a esta segunda parte del video El Padre de Caín. He decidido hacer esta enseñanza mediante bloques de alrededor de media hora para evitar una aglomeración de información y que posteriormente se pierda el hilo. Muchas veces es lo que pasa, es tanta información que no la retenemos toda como debería de ser o no la procesamos como debería de ser. El día de ayer nos quedamos en los logros y las contribuciones de parte de las diferentes líneas de sangre. Recordemos un poco de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando acerca del linaje de Caín y las diferencias entre el linaje de Adán, que vienen en el capítulo 4 del libro de Bereshit, las de Caín, y en el capítulo 5 de Bereshit de Adán. Y bueno, dice así: Caín fundó una ciudad. En adición, su descendencia fue responsable para grandes contribuciones culturales y técnicas. La triste realidad es, sin embargo, muy diferente. Como el escritor en Mishle ha dicho, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Esto lo podemos encontrar en el Proverbio 10, verso 7. La más grande tragedia no fue que los grandes hombres del capítulo 4 murieron, porque también así lo hicieron aquellos del capítulo 5. La tragedia es que la descendencia de Caín no sobrevivió el juicio de Yahweh, pero la simiente de Set sí. Todos los hombres mueren, pero unos serán destruidos para siempre, mientras que el pueblo de Yahweh disfrutará de la eternidad junto con Yahshua, en cuya compañía ellos morarán por siempre. Amén, así sea. Yohanan 5, 28 y 29 y Gidgalut 20. Las externas apariencias indicarían que los hijos de este mundo lo tienen todo logrado, pero la última realidad es completamente diferente. La muerte vino a la piadosa descendencia de Set. Esto es repetido 8 veces en el capítulo 5. La muerte puede ser presentada directamente a la cara del verdadero creyente, pero su aguijón ha sido retirado por la obra de Yahweh en la muerte de nuestro Mashiach Yeshua, que es la simiente de la mujer. Ahora que hemos analizado las dos genealogías descritas en los capítulos 4 y 5, vamos a continuar con la enseñanza para descubrir la paternidad de Caín. Regresemos un poco y analicemos la naturaleza de los árboles que había en el huerto del Edén. Este subtema se le llamará el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y empezamos. Dice: el árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol natural. Tampoco el árbol de la vida era un árbol natural. En Bereshit 2 hallamos que Yahweh les permitió a Adán y a Java comer de todo árbol natural que era bueno para comer. Bereshit 2:9 dice: y Yahweh hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Bereshit 2:16 dice: y mandó Yahweh al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Sin embargo, había 2 árboles diferentes a los demás. En otras palabras, estos 2 árboles no eran parte de todos los demás árboles naturales que Yahweh había hecho para comer. Estos estaban aparte. También, aparte el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bereshit 2:9. Aquí vemos claramente que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal no eran como otros árboles. En pocas palabras, no eran árboles naturales. Un árbol de manzanas produce manzanas. Un árbol de peras produce peras. Un árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué produciría? La respuesta es que tendría que producir ciencia del bien y del mal. ¿Cuál árbol natural hablamos que podría producir ciencia del bien y del mal? Evidentemente ninguno. Estos árboles simbolizaban otra cosa. Y hay que poner mucho énfasis en esta palabra, simbolismos. Otra podría ser hebraísmos, símbolos. Un símbolo es algo que se usa para representar otra cosa. En la Torá hallamos que Yahweh usa símbolos para decirnos algo que está escondido o algún misterio. Por ejemplo, cuando la Torá habla sobre una bestia, usualmente representa un poder o un reino. Ya lo vimos con Daniel. También vemos que los naví de Yahweh, los profetas, miraban muchos símbolos cuando Yahweh les mostraba un sueño o una visión. Y ya sabemos que el escritor del libro del Bereshit era el profeta Moshe, el escriba. Y él recibió la historia de Bereshit a través de una visión. Entonces no sería algo extraño ni raro, porque Moshe era un profeta, que viera los símbolos
en esta visión, así como muchos otros profetas lo hicieron. Ahora veamos y analicemos las características de este árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol natural, sino que representaba una cosa. ¿Qué era ese árbol entonces y cómo podemos saber qué simbolizaba? Veamos cómo lo describe Java para darnos cuenta qué era. Vamos a Bereshit 3:6, en donde viene la descripción por parte de Java. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí hay tres cosas que describen al árbol: bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Estas tres cosas nos describen cómo era el árbol. Estas tres eran las características del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estas mismas tres características las usa el Sheliach y Naví Yohanan en primera de Yohanan. Y dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuchen esto, no provienen del Padre. Primera de Juan 2:16, léanlo ustedes mismos por su propia cuenta. Hay que notar que aunque las palabras son un poco diferentes, sin embargo son las mismas tres características que se utilizaron para describir el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a tratar de compaginarlas. Dice, Java mencionó que era bueno para comer, una característica. Yohanan dice los deseos de la carne. Java dice que era agradable a los ojos y Yohanan dice los deseos de los ojos. Java, en tercera, la última característica dice que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y aquí Yohanan dice, y la vanagloria de la vida. O sea, todo lo que nos promueva a un conocimiento más elevado que casi nadie sabe, que nos llene ese ego, ese orgullo, que por ejemplo, nos haga ser, pues sí, no mejores personas, sino todo lo contrario, no provienen de nuestro Padre. Y son las mismas tres características que describen al árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno para comer y los deseos de la carne se refiere a lo mismo. Es un placer de la carne o el cuerpo. Agradable a los ojos y los deseos de los ojos se refiere a lo mismo. Es el materialismo o lo que se ve atractivo para la vista. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y la vanagloria de la vida se refiere a lo mismo. Es el deseo de ser alguien mejor o saber algo más que otros de manera presuntuosa. Quiere decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal representaban las tentaciones del mundo y del pecado. Acuérdense también que Yeshua fue tentado con todo lo que hay en el mundo, porque no tenemos un sumo gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ibrim 4:15. Si Yeshua fue tentado en todo lo que hay en el mundo, entonces Él también tuvo que ser tentado con las tres clases de tentaciones que existen. 1. Él fue tentado con los deseos de la carne cuando tuvo hambre y Hasatán lo tentó a que convirtiese las piedras en pan. Entonces Hasatán le dijo, si eres hijo de Yahweh, di a esta piedra que se convierta en pan. Esto viene en Silas, o mal llamado Lucas 4:3. 2. Él fue tentado con los deseos de los ojos, el materialismo y la vanagloria, cuando Hasatán le ofreció todos los reinos y las riquezas del mundo. En Silas 4:6 también dice, y le dijo Hasatán, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos. 3. También fue tentado con la vanagloria de la vida cuando Hasatán le retó a mostrar su poder delante de la gente en Jerusalén para que todos vieran quién era. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del Bet Hamikdash y le dijo, si eres hijo de Yahweh, échate de aquí abajo. Silas 4:9. Entonces, vemos que las mismas tres clases de tentaciones que tuvo Java son las mismas tres que el mundo, el pecado y Hasatán ofrecen. Entonces podemos decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un símbolo que representaba las tentaciones que ofrece el mundo, el pecado y Hasatán. Pero ¿qué simboliza el fruto del árbol? Y vamos con el siguiente subtema, el fruto del árbol. Sabemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal representan las tentaciones del mundo y del pecado. Al entender esto, pudiéramos nosotros hacernos la pregunta, ¿qué producen las tentaciones del mundo y del pecado? ¿Cuál es el fruto de los deseos de la carne? ¿Cuál es el fruto de los deseos de los ojos? ¿Y cuál es el fruto de la vanagloria de la vida? La Torá nos revela estas respuestas en el libro de Galatayim.
Y dice, y manifiestas son las obras, los frutos de la carne, que son, fíjense cuál está en primer lugar. El primer fruto de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas son los frutos de la carne. Gálatas 5:19. La Torá nos declara cuáles son los frutos de la carne. Y entonces tuvo que haber sido uno de estos frutos de los cuales Java comió, pero ¿cuál de todos fue el pecado de Java? El Sheliach Shaul nos declara el misterio del pecado de Java. Ahora vamos a 2 de Corintios, el segundo de Corintillín, dice 11:2. Dice, porque os celo con celo de Yahweh, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Yahshua. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Yahshua. Vamos a ver las palabras que menciona en esta alegoría, en esta metáfora. Dice, aquí Shaul compara a la asamblea de Corintio con Java. Él dice que quisiera presentar a la asamblea como una virgen para su esposo Yahshua, pero teme que le pase lo que le pasó a Java. Él teme que sean engañados como lo fue Java. Teme que la asamblea le sea infiel a su marido. Escuchen las palabras que está mencionando. Así como lo fue Java. En otras palabras, él está diciendo que no quiere que seamos infieles como Java lo fue. Él no quiere que pierdan su virginidad, así como Java la perdió cuando fue engañada. ¿Será posible que Java haya sido infiel y haya cometido adulterio? Que curiosamente, que no es curioso, es el primer fruto de la carne, el adulterio. Acuérdese que el primer fruto del árbol que Shaul menciona en Gálatas es adulterio. Ahora, por favor, vamos a leer lo siguiente. Dice, este es un texto apócrifo. Vamos a leer lo que dice. Es de Felipe, del Evangelio de Felipe. Él, quien ha salido creado hermoso, pero tú no encontrarías en sus hijos creaciones nobles. Si él no fue creado, pero engendrado, encontraría que su semilla fue noble. Pero ahora él fue creado y él engendró. ¿Qué nobleza es esto? En primer lugar, el adulterio entró en vigor. Después, el asesinato. Y él fue engendrado en adulterio, pues era el hijo de la serpiente. Así que se convirtió en un asesino, igual que su padre, y mató a su hermano. De hecho, cada acto de coito sexual, el cual se ha producido entre aquellos diferentes el uno del otro, es adulterio. Este texto apócrifo está mencionando que el primer pecado que entró en vigor en relación con la raza humana fue el adulterio y posteriormente el asesinato. Y también menciona que el acto que hay, un acto sexual entre una raza diferente, que sí la hubo, que lo menciona también el libro de Bereshit, con los Malahim que descendieron del Shemayim y que tomaron esposas como a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones sexuales con ellos, y de esta unión nacen los Nefilim. Él menciona que eso también es considerado adulterio. Fíjense, en el Mishle 30 la Torá dice que el adulterio es semejante a una mujer que come un fruto. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice no he hecho maldad. Mishle 30:20. Entonces el acto sexual es comparado a comer. Java comió del fruto. Mire, hay que mirar otro ejemplo donde el acto sexual es comparado a comer una fruta. En este ejemplo vemos cómo la mujer compara a su amante con un árbol y ella come de su fruto. Esto está en el Cantar de los Cantares, Perek 2, Pasuk 3, capítulo 2, verso 3. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Está comparando al hombre como un árbol, como un manzano en primera instancia, y posterior dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. Shaul estaba seguro y correcto en lo que él habló. Él nos dijo que el fruto de cual comió Java fue el adulterio. Pero ¿cómo y con quién? Ahora vámonos con
El siguiente subtema es la serpiente. La Torá nos dice en 2 de Corintiín que Java fue engañada por la serpiente, pero ¿acaso podría Java tener relaciones sexuales con una serpiente? O así como hemos visto que hay simbolismos que representan otras cosas, tal vez la serpiente representa a algo o a alguien más, y de ser así, ¿a quién representa? Y Yahweh dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bereshit 3:14. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Yahweh os ha dicho, no comáis del fruto del árbol del huerto. Esto viene en Bereshit 3:1. Note que Java no se le hizo extraño que la serpiente pudiera hablar. Para empezar, ahora veamos que el texto menciona que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Tenemos que buscar un texto en la Torá que también mencione que hay seres diferentes a la raza humana y que se les han llamado animales. Analicemos otros pasajes que también ocupen este término para concluir si se trataba de una serpiente como la que conocemos actualmente, solo que erguida, o si se trataba de algo o de alguien más. Y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer, había en ellos semejanza de hombre. Este texto está en Ezequiel 1:5, vuelvo a leerlo. Y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer, había en ellos semejanza de hombre. Esta es una de las visiones del profeta Ezequiel. La podemos encontrar en el capítulo 1, en donde describe los 4 seres o los 4 animales que eran arcángeles básicamente. También se ven, los encontramos en el libro de Hidgalut, cuando dicen que eran 4 seres o los 4 animales que están delante del trono de Yahweh, exaltando día y noche. Son los mismos 4 seres. Lo curioso es que también se les llama animales en algunas traducciones, y aquí a la serpiente también se le llamó animal, pero es un símbolo, recordemos esto. Y dice Hidgalut 12:19, y fue arrojado el gran dragón. Aquí está, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus malachim fueron arrojados con él. Aquí nos dice, ¿quién es esa serpiente? ¿Quién es la serpiente de antaño? La serpiente que el libro de Bereshit, fíjense cómo el último libro nos presenta la respuesta del primero, la serpiente antigua. Hidgalut 12:19. Note que este último verso dice que Hasatán engaña al mundo, y recordemos que Java fue engañada. Usted es lo suficientemente listo para intuir lo que se trata de explicar. Adulterio, siguiente subtema. El verdadero pecado que cometió Java fue adulterio. Esto parece ser una locura para muchos, pero la Torá nos muestra muchas pruebas de esto. Lo primero que Adán hicieron después de haber pecado fue cubrirse sus órganos sexuales, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bereshit 3:17. Notemos que Adán y Java se cubrieron las partes de su cuerpo con las que habían pecado. No se cubrieron sus bocas, no se cubrieron sus manos, pero se cubrieron sus órganos sexuales con delantales. En ocasiones, esto pasa cuando los niños dicen groserías, se cubren automáticamente su boca, o nosotros mismos llegamos a decir una palabra altisonante y nos tapamos la boca inmediatamente, ¿no? Como señal de vergüenza. Esto fue lo que hicieron Java y Adán en ese momento. Sintieron vergüenza y cubrieron las partes con las que habían pecado. La serpiente dejó una simiente, un hijo. Y Yahweh le dijo a la serpiente esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Bereshit 3:15. ¿Quiere decir que la serpiente había producido una simiente, un hijo? Después hablaremos más al respecto sobre esto. Yahweh castigó a la mujer en las partes de su cuerpo donde ella pecó. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. 3:16. Hay que notar que Yahweh no castigó a Java en su boca o en sus manos, la castigó con los miembros involucrados con los que se llevó a cabo el pecado, en su vientre. Yahweh siempre lo ha hecho de esta manera. Mas si hubiere muerte, dice Shemot 21:23,
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Entonces vemos que el pecado tuvo que haber sido concebido en el vientre de Java para que allí la castigara Yahweh. Cuando Yahweh juzgó a Java, la juzgó en concordancia con algo que sucedió en el huerto. Y dice, multiplicaré tu dolor en el parto. Esto se puede interpretar que en el huerto hubo al menos un parto. He aquí el motivo por el cual Yahweh se centra en condenar este aspecto. Sigamos con el análisis de la condena. Tu deseo será para tu marido, dice el texto. Es decir, que el delito estaba en desear a alguien que no era su marido, y él tendría dominio sobre ti. Conlleva un delito relacionado con la autoridad, con la cabeza, que ejerció Java sobre su marido al persuadirlo para que también probara del fruto. Yahweh es sadik, Yahweh es justo. Sus juicios son justos, sus juicios no son ninguna locura. Hasatán será encerrado, más bien fue encerrado por 1000 años. Y se le ató de esa manera. Yahweh es el rey de la justicia, no es ningún dictador que enjuicia sin motivos. Y Yeshua dijo, bienaventurados los hambrientos de justicia, porque ellos serán saciados. Adán, en ese momento, le tuvo que cambiar el nombre a su mujer, Java. Y dice, y Adán llamó el nombre de su mujer Java, por cuanto ella era madre. Aquí la palabra madre es vital. Su entendimiento, ya era madre de todo, iba a ser madre de todos los bienes, pero ya era madre. Bereshit 3:20. Antes de que Java se llamara Java, ella se llamaba varona. Así le nombró Adán cuando fue creada. Esto lo encontramos en Bereshit 2:23, donde dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Antes de que el pecado ocurriera, Java se llamaba varona, pero Adán cambió su nombre. ¿Por qué le tuvo que cambiar el nombre a Adán a Java? Porque ahora ella ya era una madre. Por cuanto Java había concebido, ella ya era madre. Estas y muchas más escrituras muestran claramente de que el pecado que Java cometió fue adulterio. Java no solamente tuvo relaciones, sino quedó preñada, embarazada con el hijo de Hasatán, o otras traducciones dicen Samael. ¿Cómo fue que pecó Adán? ¿También tuvo relaciones con Hasatán? ¿Se puede prestar a esa interpretación? La respuesta a esta pregunta es tajantemente no. Recordemos que Java acababa de cometer adulterio con Hasatán. Dice la Torá que cuando se tienen relaciones sexuales se hacen como uno solo, y dice, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Esto lo encontramos en Mardokai 10:8. Recordemos que Java había sido formada directamente de Adán, por lo cual había una conexión sumamente fuerte con él. Fue básicamente hueso de sus huesos, tenía una conexión fortísima con Adán. Además, no debemos olvidar que después de que pecó Java, fue y le compartió a su marido del fruto que acababa de comer. Con esto podemos deducir que ella, ya estando contaminada con el pecado del adulterio, fue con Adán y tuvo relaciones sexuales con él. Vamos a tomar en cuenta lo expuesto más arriba, en el capítulo 4, en el cual solamente se redactaron 2 actos sexuales, y de los cuales nacieron Caín, Abel y Set. 3 hijos con solamente 2 actos sexuales. Voy a leerles la siguiente información. Esto es Targum Onkelos para Bereshit 4:1, y dice, y Adán conoció a su esposa Java, quien había deseado al Malach, y ella concibió a Caín, y ella dijo, he adquirido un hombre, del Malach de Yahweh, y añadió haber concebido de su esposo Adán sus gemelos, incluso Abel. La mujer ya estaba embarazada de Hasatán, y se ha demostrado científicamente que esto es posible, y existen innumerables casos donde una mujer está embarazada de hijos de padres diferentes al mismo tiempo, y se describe como heteroparental. Caín fue el hijo que Java tuvo cuando quedó embarazada por la serpiente. Esto les parecería algo extraño para mucha gente, pero la Torá nos prueba sin duda que Caín no fue hijo de Adán. La Torá dice que Caín fue hijo del maligno. Cuando se menciona en primera de Yohanan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano,
Caín no tenía la misma naturaleza que Adán. Caín fue el primer homicida. Caín fue el primer mentiroso. Estamos hablando de hombres, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque ya había uno mayor que era el enemigo. Sin duda alguna, Caín no tenía la misma naturaleza que tenía Adán, ni tampoco tenía la misma naturaleza que tenía Abel o Set. A él no se parecía en nada a Adán o a otros hijos de Adán, porque él no fue hijo de Adán. Caín no aparece en ninguna genealogía de la Torá como hijo de Adán. Y bueno, aquí se dan los ejemplos. Este estudio, al final, lo voy a compartir de manera en PDF para que el que quiera leerlo detenidamente y saque sus propias conclusiones, lo pueda hacer. Aquí menos. Claramente, aquí se menciona en el texto, dice, claramente podemos ver que si Caín fuese el hijo de Adán, él tendría que ser su primogénito y tendría que aparecer en la genealogía de Adán, pero él no aparece en ningún lado como hijo de Adán porque simple y sencillamente él no era su hijo. Existe una historia en la Torá en la que se redacta un acto de inmoralidad sexual que cometió un primogénito con la concubina de su padre. Aquí vemos que a pesar de haber sido grave el delito, él fue considerado en la genealogía de su padre y además fue perdonado y bendecido. Esta es la historia de Rubén, el patriarca, y Jacob, su padre. Por ello podemos notar que no se trató simplemente del hecho de no considerar a Caín en la genealogía de Adán por el pecado que cometió, sino por la sencilla razón de que no era su hijo. Si recuerdan esa historia, la de Rubén, que él también tuvo relaciones sexuales con una concubina de su padre y que, de hecho fue castigado, pero nunca, se menciona como el primogénito, aunque no se le dio la bendición del primogénito, pero se menciona como el primogénito de Jacob. Caín no era hijo de la serpiente. La razón por la cual Caín tenía una naturaleza y una personalidad mala es porque él tenía la naturaleza de su padre, la serpiente. Caín había nacido de fornicación. Los fariseos en el tiempo de Yeshua sabían esto, por eso se ofendieron cuando Yeshua los estaba comparando a Caín. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Abba, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, le dice Yahshua. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Yahweh. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque sabía que Yahshua se estaba refiriendo a Caín. Un padre tenemos que es Yahweh. Yahshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Yahweh, ciertamente me amaríais, porque yo de Yahweh he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el Satán, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esto viene en Yohanan 8:37. Y hay que notar cómo Yahshua dice que ellos son como Caín, el padre de la mentira, que mató a su hermano, así como ellos lo querían matar a él. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dieron los fariseos? Y dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, por dos razones. Porque sabía que Yahshua estaba refiriendo al acto que cometió Hasatán con Java, que era una fornicación, básicamente adulterio, y porque también estaban demandando o le estaban diciendo a Yahshua que él era hijo de la fornicación, porque como vino por parte del Ruach HaKodesh de Yahweh, ¿sí? No por una relación sexual entre Yosef y Miriam, entonces por eso le decían, nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿no? Como tratar de ofender a Yahshua. Ellos sabían que los estaba comparando con Caín y que él había nacido de fornicación. Si ellos lo sabían, ¿no será tiempo de que nosotros también nos demos cuenta? Y bueno, amada comunidad, como comenté, vamos a hacer estos videos de media hora. El estudio yo creo que se va a llevar al menos unas
5 o 4 cápsulas más de 30 minutos. Es demasiada información. No vamos, yo creo que ni siquiera a la mitad. Y es importante dar todas estas bases porque yo sé que para muchos hermanos esto va a ser pues un golpe muy fuerte para sus vidas, para la realidad, porque se destruye inminentemente todo lo que habíamos creído y lo que está pasando a nivel mundial. Pero es fundamental que entendamos esto, amada comunidad. Bueno, seguiremos aquí, seguiremos con este estudio fundamental. Lo compartiré cuando termine de explicar todo. Quiero comentar que este estudio ha sido una recopilación, un compendio de muchos estudios que están ahí en internet, que bueno, se prestaron para que yo pudiera juntarlos, redactarlos y al final compartirlos. ¿Sí? Lo estoy explicando con todo el ajaba posible. Que la verajo de nuestro abacado Yahweh esté con cada uno de ustedes en este hermoso Yom, un día antes de nuestro Shabbat. Shalom Aleichem, amada comunidad.